Hola, saludos a todos. Estamos con un episodio nuevo de Susurros Podcast. Hoy tenemos un tema bastante llamativo que tiene bastante historia y que no es un tema tampoco fácil, ¿verdad? Ya Sí, muchísimas fechas, personajes y demás, como pudieron haber visto en el título. Hoy vamos a hablar de el MK Ultra. sí, un proyecto que realmente me parece una teoría de conspiración completamente y que si no hubiesen registros reales, este, desclasificados por la propia CIA, sería solo eso, una teoría de conspiración más, ¿verdad? Pero como se tienen bases sólidas, es uno de los proyectos más impactantes y más registrados, se podría decir, del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Sí, ahí decimos, ¿verdad? Que es un tema que se las trae en cuanto a información. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Comentar un poco Sí, lo que nosotros sabemos. Porque y esto viene de los 40, 50 por ahí, sí. final de la guerra de Corea, Segunda Guerra Mundial, Sí, etcétera. Sí, 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 de hecho. sí. Bueno, antes de empezar con los temas del episodio como tal, eh, hay un pequeño ahí, una pequeña aclaración, disclaimer que yo sí quisiera hacer de acuerdo a un par de cosillas que nos han comentado en temas anteriores, ¿verdad? Ujú. Que bueno, de paso les agradecemos a todos, ¿verdad? Por tomarse el tiempo de comentárnoslos en YouTube, de enviarnos mensajes privados, de meterse a los estrenos que también nos han puesto comentarios. Ujú. Tema 1, bueno, recordarles, nosotros lo que hacemos aquí es una conversación que tratamos de que sea interesante entre compas, tomándonos una birra, un whisky ahí de vez en cuando, así. Entonces recuerden que nosotros no somos expertos, ¿verdad? Eso es bien importante. Ujú. Nosotros tratamos, por supuesto, de informarnos, ¿verdad? Todo lo que podamos, ya de por sí que son temas que nos gustan para venir a comentarlos aquí, pero no tenemos la verdad absoluta. Entonces todos esos comentarios que nos han puesto son súper valiosos porque también es información que a veces se nos puede escapar o que no tenemos o que tal vez nos pudimos haber equivocado. Pero entonces nada más es tema 1, siempre que tengan algo, alguna duda, algún comentario o algo que adicionar, no duden en enviarnos el mensaje, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, nosotros hacemos lo mejor posible para llevarles a ustedes un entretenimiento también, como es para nosotros este tipo de temas, que realmente lo abordamos con la mayor seriedad posible, pero somos humanos, ¿verdad? Podemos tener ahí Sí, ciertos errorcillos también y es bueno que la gente esté en todas y nos estén ahí también aclarando no, ciertas cosas, ¿verdad? Que no buenísimo, sí. conocíamos. Y yo creo que una de las cosas también que son chivas de todo esto es que se genera un toque de comunidad Sí, también, ¿verdad? claro, claro. Porque ya se genera un poquillo de conversación o gente que le comenta unos a otros y también información Ujú. que es valiosa. Dicho eso, yo quería aclarar un par de comentarios que me llegaron a mí, perdón. Me llegaron por mensajes privados y algunos comentarios que vi en uno de los estrenos. Y quiero mencionarlos, ¿verdad? Porque también es información valiosa que la gente que nos ve, pues ahí nos puso. Uno, creo que son 2 capítulos atrás de este, bueno, el de Halloween, el especial. Ujú. En especial dejaron. Ese tema creo que lo empecé a tocar yo, que fue el de la película de Halloween, Ujú. ¿verdad? Con Michael Myers, que hablamos un poco, que podía haber una teoría de que se basaba en hechos de la vida real y Sí. todo esto, ¿verdad? Por ahí nos enviaron un mensaje de que se supone que no hay registros Ujú. de que estas personas en las que se basó la historia existieron y que esa historia pues podría estar desestimada. Pues hay, ¿verdad? Hay teorías de ambos lados, Sí, entonces nada más diferentes puntos quería de vista. mencionarlo porque si nos hicieron llegar la información, entonces no solo quedarse con lo que tal vez yo conté en esa historia de cómo el director decidió basarse para hacer la película, sino también el comentario que por ahí nos dejó una de las personas que nos ve. Y la otra, también que fue en el episodio de Brujas, que salió hace poco, y de hechicería y esto, el día que estrenó también nos pusieron un comentario por ahí. Cuando estamos hablando de la mona, hubieron De un la par de mona. comentarios. Ujú. Uno, ¿verdad? De que la mona también, como la conocemos en Guanacaste, también por ahí hay gente que dice que en la zona sur la han visto, Sí. ¿verdad? Eh, yo había hecho un comentario de que en mi caso yo sabía que era en la zona norte, ¿verdad? De Guanacaste, porque bueno, yo tengo familia allá y yo siempre he escuchado las historias allá.
pero por ahí nos pusieron el comentario de que también en la zona sur, por ahí se escucha. Sí, que eso lo hace, lo convierte, ¿verdad?, en una leyenda más nacional y no tanto regional, ¿verdad? Que es muy interesante saber el punto de vista de las personas que viven por esos lados. Correcto. Y también por ahí, bueno, una amiga que también tiene una página y luego la vamos a invitar, nos hizo un comentario también sobre ese episodio, de que la mona y el mico malo realmente podrían ser leyendas o personajes independientes, ¿verdad? No necesariamente se llaman igual. Sí, Entonces sí. también hacer la aclaración y luego tal vez vamos a entrar en más detalles en algunos de los próximos episodios sobre esos temas. Cuando la tengamos por acá invitada también Sí. podemos hablar un poquitito sobre todas estas leyendas, ¿verdad?, de la tradición costarricense también. Correcto, pero sí no quería desaprovechar este episodio nuevo como para por lo menos hacer la introducción y un par de comentarios que nos han dejado y de nuevo agradecerles y que sigan comentando y nos sigan pasando info, porque eso también es lo chiva de esto, ¿verdad? Sí, la idea de tener este podcast es para que ustedes también se metan en cada episodio con nosotros, y si tienen algo que decir, que nos informen, y nosotros aquí estamos abiertos a cualquier comentario, ¿verdad? Siempre el de respeto, como se ha dado hasta ahora, que le agradecemos mucho eso a las personas que nos han seguido desde el principio y los que se vayan uniendo de por ahí, que siempre ha sido algo desde el respeto, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, ahora sí, demos arranque con lo que traemos para el día de hoy, ¿verdad? Este proyecto fue algo controversial cuando salió a la luz, ¿verdad? En la época. Y es que el proyecto de MK Ultra trataba más que todo de control mental, ¿verdad? De control mental de individuos, y ya después escaló a masas, ¿verdad? Este proyecto empieza, como les decíamos, por ahí de los 50s, con la creación también de la CIA, que en ese momento estaba en la administración de Alan Dulles. Es un proyecto muy controversial porque al principio se creía, ¿verdad?, que estaba con este tema de la guerra de Corea, como lo mencionábamos hace un momento, que en esta guerra se daba podemos decirlo, pero ¿cómo lo digo para que no suene con la palabra tan fea? Dave, creo que lo que pasaba con el tema de la guerra de Corea es que, bueno, algunos soldados estadounidenses los capturaban como prisioneros y los dejaban prisioneros, por así decirlo. Y los soldados están entrenados para guardar información también, ¿verdad? No debe dar información de posiciones, ni de estrategias, ni de cualquier cosa. Y los estadounidenses se sorprendían demasiado de cómo les lograban sacar la información. No entendían. Sí, no entendían de hecho de cómo era esto posible. Entonces tenían la suposición, de hecho, de que llevaban a cabo ciertas prácticas para demoler la mente, por así decirlo, de la persona, ¿verdad? Que ya todos sabemos a dónde nos lleva esto. Y que así era como se sacaba la información de estos soldados. Por ahí lo que yo también estuve viendo es que se sorprendían muchísimo más porque realmente no parecía que lo hicieran a base de torturas, sino que podía ser algo más. Eso era lo que en teoría era más llamativo. Sí, de hecho. Bueno, y por esta razón es que se empieza con la investigación, ¿verdad? De cómo lograr hablar a las personas o que cometieran actos para poder controlarlos con estas prácticas, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a experimentar con ciertos psicotrópicos, con tortura también, con privación sensorial, privación del sueño. Todas estas prácticas se llevan a cabo para lograr quebrar a las personas, ¿verdad? Dentro de este proyecto MK Ultra, o dentro de lo que fue el MK Ultra, se engloban varios proyectos más, ¿verdad? Que de hecho tiene un antecesor que usted lo tenía por ahí. Sí, es el proyecto Artichoke, si no me equivoco. Ajá. De hecho, bueno, antes de entrarle ahí, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando yo empecé a escuchar todo esto del MK Ultra es que
yo creo que muchos hemos escuchado sobre sucesos a lo largo de la historia, principalmente en Estados Unidos, que se atribuyen a, digamos, conspiraciones, pero lo que mucha gente no sabe es que todos esos sucesos se engloban por el MK Ultra. Sí. Eso, al menos a mí, es de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que yo me di cuenta que era un proyecto que tenía nombre, que habían archivos y demás. Ahí luego tal vez más adelante en el podcast los vamos a detallar, ¿verdad? Sí. Digamos, asesinatos de figuras, de expresidentes, de músicos, temas con grupos de rock y todo esto. Sí, que de hecho prácticamente todo esto viene ligado, ¿verdad? Bueno, usted está hablando del proyecto Artichoke, pero incluso hay uno un poco más atrás, que era el proyecto Shatter, se llama. Este proyecto también fue centrado en el uso de psicotrópicos para obtener información de las personas que se estaban interrogando, que de hecho todo esto continúa, ¿verdad? Desde este proyecto hasta llegar a lo que fue MK Ultra, ¿verdad? No sé si usted tiene por ahí un poco de información sobre el proyecto Artichoke también. Sí, lo que yo tenía entendido es que, bueno, a mí me gusta mucho la parte de la historia, entonces yo trato como siempre ver cómo van las varas en orden cronológico, sí. como para entender un toque. Entonces, la manera en la que yo lo entiendo es la siguiente. Cuando el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, y el ejército y esto se empiezan a dar cuenta, ¿verdad?, de que hay algún tipo de mecanismo que están utilizando para obtener información de sus soldados y demás, se crea todo este proyecto Artichoke, que el proyecto Artichoke, de cierta manera, como yo siempre lo había entendido, era que era un predecesor del MK Ultra y que era un proyecto como de para tratar de averiguar cómo estaban logrando ese control mental de los soldados. Voy a ponerme los lentes. Y yo tengo un par de notas acá. Era un programa realmente para interrogatorios, pero ahí es cuando salta el tema de control mental. Luego, lo que yo había entendido es que cuando termina la guerra de Corea, el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo esto también, había otra operación que se dio especialmente cuando termina ya la guerra, que era una operación llamada Overcast. Así es como lo había entendido yo, que en teoría, cuando ya se dio el tema de que terminó la guerra y la rendición de los alemanes y todo esto, había un tema de inteligencia a nivel de armamento. Sí. Entonces ellos querían investigar y interrogar a los ingenieros, a todos las personas encargadas de la parte de cohetería y armamento de los alemanes, que esta es la operación Overcast. Pero que cuando se dieron a la tarea de hacer esto, se dieron cuenta que no solamente tenían, ¿verdad?, hay técnicos y ingenieros y personas encargadas de armamento, sino que habían científicos, que habían químicos y que había un equipo mucho más grande detrás de toda la parte de armamento de Alemania, lo cual les llamó muchísimo la atención, y tras empezar a investigar se dieron cuenta de que podríamos decir que los alemanes estaban experimentando con humanos. Sí, de hecho, bueno, dentro de todo esto se engloba también el Paperclip, ¿verdad? Que fue un proyecto para recuperar todos estos científicos alemanes, ¿verdad? Y se fueron traídos a Estados Unidos para investigación dentro de Estados Unidos. Todo esto fue un movimiento gigante, ¿verdad? En el que para poder llevar a estos criminales de guerra, porque realmente eran eso, a Estados Unidos se les cambiaron nombres, se les cambiaron apellidos, se les cambiaron un montón de cosas, e incluso los registros de sus familias se cambiaron. Exacto. La operación Overcast, yo entiendo que se transforma en la operación Paperclip después de que ellos descubren todo esto. Sí. Y pasa justamente eso que vos estás diciendo, ¿verdad? Que ellos consideran que es gente que puede ser valiosa
para el gobierno de los Estados Unidos, para sus investigaciones, y hacen todo esto que dijiste. Ellos claramente, por su pasado, no podían obtener una visa. Sí, de hecho. No podían tener entrada al país. Y ahí es cuando entra la CIA, y verdad, con el poder que tiene la CIA, pues decide darles una identidad diferente a todas estas personas y sus familias incluso, y se los lleva a trabajar con ellos. Sí, de hecho. Bueno, para los que se pregunten por qué estamos hablando de todo esto, bueno, resulta que todo esto es predecesor a MK Ultra, ¿verdad? Todas estas situaciones que se dieron en el gobierno de Estados Unidos son predecesores que desembocan precisamente en el proyecto Charter, que fue un precursor del MK Ultra, que estaba orientado, como lo decía antes, al uso de psicotrópicos para la interrogación, ¿verdad? Después venía el proyecto Artichoke, que también estaba orientado a esto, pero no con el uso de psicotrópicos, sino que era con técnicas de manipulación mental. Correcto. ¿Verdad? Por ahí nosotros antes del episodio estuvimos hablando un poquito de esto. Yo le decía a usted, es que yo hace poco vi una hora psicológica, no recuerdo si era un video o un podcast, una hora así, que hablaban de implantar ideas por medio de hipnosis. Que usted llegaba a una persona, un psiquiatra especializado en hipnosis, un psicólogo especializado en hipnosis, y llegaba y le decía, bueno, lo hacía con algo súper banal, ¿verdad? Un día normal. Usted se levantó, fue al baño, se lavó los dientes, orinó, después se fue a la cocina, su esposa estaba haciendo huevos revueltos con tocino. Después de salir de su casa, se subió a su carro y le costó un poco encenderlo, pero el carro encendió. Se fue para el trabajo, pasó un día normal, pero se le cayó un documento que era muy importante y se mojó. Entonces tuvo que volverlo a hacer y después se fue a su casa a descansar. Entonces, a las semanas llegaba esa persona y le decía a la persona que le hizo la hipnosis: ¿recuerdas cuando te conté el día que me levanté, mi esposa estaba haciendo, y le contaba la misma historia, justamente que le había implantado en su cabeza? Esto era lo que realmente intentaba hacer el proyecto Artichoke. Era una manipulación mental, ya fuera implantando recuerdos para que usted volviera a contar una historia que ya había contado o que no había contado antes, que no había narrado antes, que incriminara o que hablara realmente de lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Sí, lo que podríamos poner el mejor ejemplo, que también probablemente muchos lo conozcan, es la película de Inception. De Inception, de hecho. Que es buenísima. Sí, es de las mejores si no cine culto, ¿verdad? Sí, si no la han visto, súper recomendada, que se trata justamente de esto, ¿verdad? De cómo tratan de implantar una idea, si no me equivoco, era en la película, incluso yendo varias capas, ¿verdad?, dentro en el cerebro de la persona, que queda como una pequeña semilla que la persona nunca detecta, ¿verdad?, que fue realmente implantada y que va creciendo. Entonces creo que es como el mejor ejemplo para que entiendan, y al fin y al cabo una película como esa no termina siendo tan fantasiosa, porque eso de hecho sucedió. De hecho, hay otra también, ahora que menciona películas, nos vamos a meter un poco en ese lado. Hay una película de Jim Carrey que él conoce a una muchacha y se enamora de esa muchacha, pero empieza a tener recuerdos de que él conocía a esa muchacha de antes, como que le venían flashazos y él sentía. Y hay una empresa que se dedica, no recuerdo el nombre de esa película en este momento, pero la empresa se dedica a borrar los recuerdos de las personas por medio de manipulación mental. Eso es otro ejemplo que nos da el séptimo arte, ¿verdad?, sobre todo este tipo de proyectos que se han dado y que realmente la gente piensa que son falsos, ¿verdad? Pero bueno, continuando con el tema, después de este proyecto Artichoke viene el predecesor directo del MK Ultra, que es el proyecto Bluebeard, que también se enfoca en cuestiones relacionadas al control mental y la manipulación psicológica. Después de esto, se lo absorbe el MK Ultra por ahí del año 53, algo así. Sí, por el 53, cuando absorbe también el proyecto Artichoke.
En ese mismo año se absorben todos esos proyectos y se unifican en lo que sería el MK Ultra. Y si no me equivoco, ahí es cuando ya empiezan a meter la parte de psicotrópicos. Exacto. Ok. Ya ahí meten la parte de psicotrópicos, la unen en realidad, unen los dos Sí, sí. subproyectos. La unen para poder lograr un mejor resultado, ¿verdad? Cuando se da esto, se empieza ya más de lleno con la experimentación del LSD, que ahorita no recuerdo la verdad el nombre de este psicotrópico, ¿verdad? Para utilizarlo como una droga psicodélica para poder evaluar el potencial como un suero de la verdad. Prácticamente. Ajá. Es tilamida de ácido lisérgico. Exacto, eso. Eso. Y se utiliza también para inducir cambios en el comportamiento de las personas. Lo que pasa es que ahí es donde está el problema. Este no es un proyecto que tenga voluntarios propiamente para poder realizarse, ¿verdad? Que ahí es donde vamos a entrar nosotros con la parte del MK Ultra, ya la parte más oscura, aparte de todo esto, ¿verdad? La parte más oscura de lo que es el Sí. MK Ultra. Creo que sí, todavía digamos las partes anteriores o las operaciones anteriores, si bien es cierto, tenían su lado también oscuro, creo que eran, si no me equivoco, eran conocidas por otros departamentos de seguridad, de gobierno, del ejército. El tema con el MK Ultra es que se manejó como un proyecto ultra secreto de la CIA. Sí. Y experimentaban con gente que ni siquiera sabía que estaban experimentando con ellos. Sí, de hecho, eran gente que incluso iba a fiestas, ¿verdad? Y los inducían a este tipo de psicotrópico para poder ver su reacción ante esto, ¿verdad? Yo por ahí, dentro de las cosas que leí, sé al menos de que los encargados del proyecto dividieron muchas, digamos, mini operaciones o mini experimentos en un montón de entidades, en gente con cárceles, en hospitales, Sí. en universidades. Muchas universidades experimentan se con el prestaron MK Ultra, para esto. pero bajo una mentira, ¿verdad? Les decían que ocupaban hacer un experimento de X cosa, ¿verdad? Pero era un micro, digamos, experimento que iba a funcionar o iba a servir para que los científicos que estaban trabajando en la parte de MK Ultra con la CIA juntaran todas estas partes, ¿verdad? Y al fin y al cabo pues tuvieran un resultado. Pero claramente no podían llegar a una universidad a decir, hey, queremos hacer, ¿verdad? Experimentar con humanos utilizando un psicotrópico, ¿verdad? El LSD en este caso. Sí, de hecho, hay uno de los experimentos que vamos a mencionar más sonados, ¿verdad? Que fue el del Midnight Climax, que involucró prostíbulos, ¿verdad? En los que llegaban los hombres a divertirse, por así decirlo, con estas personas que trabajaban ahí. Y las sexoservidoras le daban a las personas esta droga con el fin de que se sintieran más abiertos, de que se sintieran mejor en cuanto al sexo, sí, ¿verdad? Correcto. Y era realmente un proyecto militar o una operación militar para ver cómo funcionaba este tipo de drogas en las personas durante el sexo. Sí, también por ahí se dice que mucho del movimiento hippie, ¿verdad? Había muchas casas en donde se hacían, ¿verdad?, esas fiestas hippies en aquella época. Fueron influenciadas también bajo los efectos del LSD, no porque ellos lo quisieran consumir voluntariamente, sino porque mucho fue influenciado también. Sí, estamos hablando bastante del LSD, ¿verdad? Pero porque fue como la cara principal de esto, pero se utilizaron otras drogas también durante este proyecto, como fue la mescalina y la psilocibina, perdón. Que todo esto fue introducido dentro de este proyecto por el doctor Sidney Gottlieb, ¿verdad? Que fue un químico de la CIA,
que se encargaba del desarrollo de todos estos psicotrópicos que al principio ahora todo el mundo consume el LSD como una droga recreativa, ¿verdad? Pero realmente fue buscando las formas de debilitar la mente de las personas y controlar la voluntad de esas personas que las consumían. Creo que hay una frase que puede resumir tal vez todo lo que hemos hablado, que puede sonar a demasiada historia y a demasiados eventos que se han dado, ¿verdad? Desde que hablamos, finales de los 40, 50, etcétera. Pero para que entiendan el contexto es control de masas. Control de masas. Y ahí es por eso es que, ¿verdad? Dicen que, ¿verdad? Son teorías conspirativas y todo esto. Pero realmente lo que se quería hacer, ¿verdad? El tema de la CIA era control de masas. Y por eso hacían tanta experimentación. Cómo podían influenciar en la gente, ¿verdad? De muchas maneras. En este caso, ¿verdad? Ya llegando al uso del LSD. Y ahí es donde se pone, digamos, bonita la historia, porque es cuando se empiezan a dar un montón de sucesos, ¿verdad? Ya históricos, que nos van a llamar mucho la atención por cómo se dieron, pero que en el fondo muchos dicen que pudieron haber sido influenciados por el MK Ultra. Sí, esto, de hecho, de ahí para el control de masas, realmente lo que fue el MK Ultra, podemos pasar a la época de los hippies, ¿verdad? Que los hippies fueron un grupo de personas que eran paz y amor y demás, ¿verdad? Que estaba englobado dentro de la época de la guerra de Vietnam, ¿verdad? También, que todavía esto es una guerra fría, ¿verdad? En ese momento. Ni tan fría porque Estados Unidos se involucró completamente en esta guerra. Sí entraron, ¿no? Ahí. Sí entraron. Sí entraron, definitivamente. Y fue... Aunque bueno, ahora que lo mencionas, tal vez se me viene a la mente, porque creo que sí es un detalle a mencionar. Parte de lo que también impulsó a que Estados Unidos quisiera como cambiar todas estas operaciones y unificarlas en un proyecto, ¿verdad? Que MK Ultra, que por cierto, MK Ultra es el nombre en clave que tenía. Sí. ¿Verdad? La CIA, por supuesto, no iba a hablar directamente de esto, sino que ellos tenían, ¿verdad?, sus archivos clasificados y ese era el nombre del proyecto, el nombre en clave. Que creo que esto no lo hemos mencionado, pero para que entiendan también un poco el contexto. Cuando Estados Unidos se da cuenta de todo lo que estaba haciendo Alemania, de todo lo que estaba haciendo Corea, y empieza, ¿verdad?, a obtener toda esta información, posterior a esto, el fin de la Segunda Guerra Mundial y todo esto es cuando viene la Guerra Fría, con los soviéticos, con Rusia. Y una de las cosas que Estados Unidos no quería es que toda esta información cayera en manos de los rusos. Sí, exacto. Entonces, una de las motivaciones que también tenían los Estados Unidos, ¿verdad?, para empezar con todos estos proyectos de control mental, era motivado por la Guerra Fría también, ¿verdad? Por ese, incluso podríamos decir miedo, tal vez, de que toda esa información cayera a manos de ellos. Sí, de hecho, era un miedo, porque también Estados Unidos tenía sus secretos que no querían que fueran revelados. Aparte de eso, no querían que la competencia, ¿verdad?, les ganara. Recordemos que en esta época también se da la carrera espacial, ¿verdad? Se dan, que es parte de lo mismo de la Guerra Fría. Y Estados Unidos no querían que ellos tuvieran los secretos que tenían los alemanes también. Y por eso es que se engloba toda esta situación, ¿verdad? Pero bueno, volviendo un poco más al proyecto con los hippies, ¿verdad? Dale. Que fue de personas que estaban en fiestas y se les daban este tipo de psicotrópicos para abrir la mente y demás, ¿verdad? Para ver qué pasaba y todas estas situaciones. Pero se habla de que los hippies fue el primer proyecto fallido del MK Ultra. ¿Por qué? Porque se les empezó a salir de las manos. Este conglomerado de personas ni siquiera, bueno, algunas de esas no eran ni siquiera paz y amor, ¿verdad? Eran personas que estaban ya organizándose como una milicia urbana para poder atacar al mismo gobierno de los Estados Unidos. Como por ejemplo es el caso de las Panteras Negras, ¿verdad? Panteras Negras, sí. Que eran personas que hablaban de la libertad y que ser felices y que toda esta situación, pero era un grupo armado también. Un grupo más anárquico, podríamos decir, tal vez. Sí. Sí, yo lo que entiendo del proyecto y con la parte de los hippies, porque es muy curioso, ¿verdad?, cómo un grupo nace, ¿verdad?, así de la nada, y podríamos decir, no de la nada, porque bueno, tiene su historia, pero
Es eso, justamente, también. Eso es lo que yo entendía. Ellos empezaron a tener o querer tener cierta influencia sobre un grupo y al salirse de las manos, pues, y prácticamente el grupo se pone en contra del gobierno. Ya no pudieron hacerlo. Sí. Sí, también digamos, el gobierno de Estados Unidos, aparte de esto, se habla mucho lo del proyecto Liverpool, ¿verdad? Sí. Que el proyecto Liverpool, para los que no sepan qué es, tuvo como cara a los Beatles. Que esto se habla que es un poco más oposición, ¿verdad? Y demás. Pero estas personas empezaron a controlar y a mover las masas gracias a la misma CIA, porque transmitían un mensaje que hablaba mucho sobre el amor y la paz y que todo eso, y movieron a millones de personas en cuestión de 2-3 años, porque la historia de los Beatles tampoco es muy larga, ¿verdad? Los Beatles fue una banda que duró muy pocos años y que la fama para una época en la que no tenían lo que tenemos ahora, como es el internet, para hacerse virales y demás, fue exorbitante completamente, ¿verdad? Se habla también de que los integrantes de los Beatles se dieron cuenta de esto a raíz de la muerte de Paul McCartney, ¿verdad? La supuesta muerte de Paul McCartney, en la que se suplanta con otra persona. Se supone, ¿verdad? Esto sí es más una conspiración que otra cosa, ¿verdad? Pero se supone que Paul McCartney muere y por eso los Beatles dejan en sus portadas de discos, en sus canciones y demás, dejan mensajes ocultos en los que hablan de esto, ¿verdad? Que de hecho se habla también de que John Lennon fue una persona que en su momento despertó de este control que tenían sobre ellos, sin ellos darse cuenta, se supone, pero que por eso fue que lo desvivieron, ¿verdad? Porque ya él estaba haciendo mucho revuelo con todo este tema, sí, y por eso fue que lo desvivieron. Sí. Yo con el tema del proyecto Liverpool siempre he sido un poco más escéptico, porque si bien es cierto, hay mucha documentación y todo el proyecto de MKUltra, no sé, se me hace difícil tal vez creer cómo pudieron haber influenciado de cierta manera para generar un movimiento tan grande, pero bueno. Veámoslo así, ma. Va a sonar muy tonto la comparación, pero el fenómeno Bad Bunny ahorita, ¿verdad? Que para los que les gusta se lo respetamos y demás. A mí no me gusta el artista, pero es una persona sin talento completamente, que en este momento hace un concierto en Nueva York, puede cobrar a, no sé, $2,000 la entrada más barata y va a estar lleno siempre. Sí. ¿Qué transmite? Nada, para mí. Nada. Exacto. No sé, si nos metemos a hablar de música ahí, para mí es música, como dicen, para divertirse, sí, para pasar el rato. De hecho, pero el proyecto MKUltra se supone que también englobaba todo esto, ¿verdad? Porque, madre, si usted se pone a pensar, ¿cuál es la forma más fácil de llegar a las personas? Digamos, entretenimiento. Sí, pero ahí ya nos vamos un poco más a la parte del proyecto Monarca, al menos más reciente. De hecho, por ahí podemos tocarlo ahorita para dejarlo por ahí el tema. Pero, mae, si usted se pone a ver entonces el proyecto Liverpool tampoco es tan descabellado. No, yo no digo que sea descabellado, ¿sí? ni que tal vez no pudo haber sucedido. Estoy diciendo que yo soy un poco más escéptico. Sí, claro, no, se entiende. Todos tenemos derecho, ¿verdad?, a opinar. Pero, mae, yo a lo que he leído y he visto, me parece a mí como una forma muy viable de llegarle a las masas, ¿verdad? Completamente. Sí, o sea, de que puede ser una manera viable, lo es completamente. Y tiene todo el sentido del mundo. Tal vez ahí luego lo podemos hablar más adelante. Ahí me adelanté un poco y tal vez sí, si metemos el proyecto Monarca, ¿verdad? Sí. Que es la manera en la que están entrando a través de las masas con el entretenimiento, eso pudo haber sido una prueba previa. Sí, claro. También. Y para que entiendan, digamos, lo que se quiso hacer con el proyecto Liverpool es que a través de, en este caso, los Beatles, ¿verdad?, influenciar a las masas. Ese es el resumen. Eso que mencionas de Lennon también es muy interesante, porque él despierta, ¿verdad?, de digamos,
¿qué adjetivo podemos ponerle? Esa hipnosis, por así decirlo, que tenían, ¿verdad? Con ellos, y ahí es cuando se va a Estados Unidos. De hecho, Lennon es parte del movimiento hippie posteriormente. Sí, claro. Yo pensaba tocar un poco esto después cuando habláramos un poco de las conspiraciones y los asesinatos y esto, pero podría contarlo en el momento, así muy resumido. Pero luego a Lennon también lo desaparecen, claro, ¿verdad? Porque él empieza a rebelarse, ¿verdad? Contra muchas cosas, empieza a apoyar causas sociales, movimiento hippie, empieza a ejercer como un activismo muy fuerte, ¿verdad? Y ahí es cuando pasa lo que pasa con la persona que lo... De hecho, hoy estaba viendo un capítulo de South Park, en el que los protagonistas de esta serie escriben un libro, ¿verdad? Que sea censurable 100%, porque los ponen a leer un libro en la escuela. Y después dicen, esto no es censurable, no sé qué, no sé cuánto, pero es el libro que supuestamente hizo que mataran a John Lennon. Entonces Butters, al leerlo, cuando termina, no sabe nada, y él dice, debo matar a John Lennon, debo matar a John Lennon. Cuando le dicen, John Lennon está muerto, después se da cuenta que realmente fue eso lo que se utilizó para poder desvivir a John Lennon, ¿verdad? Sí, bueno, ya que estamos en eso, yo pensaba tal vez mencionar un toque eso después, pero ahí vamos a hacerlo de una vez, ya que estamos hablando de esto. Para que tengan el contexto completo, Lennon se fue a vivir a Estados Unidos. Ahora creo que ya ahí estaba con Yoko Ono. Sí, ya ahí estaba con Yoko Ono. Creo que fue alrededor del 71 o 70 por ahí que se va a Estados Unidos, y él estaba mucho metido en la parte del activismo con el movimiento hippie y demás, y estaba empezando a ser un poco indeseable por el gobierno de Estados Unidos. Incluso hasta entiendo que pensaban deportarlo y demás. Pero él vivía en Nueva York y vamos a ver, por aquí tenía anotado el nombre, Mark David Chapman, si no me equivoco, que fue el asesino. Él, cuando iba llegando a su casa en Nueva York, en la puerta, ¿verdad?, del edificio donde vivía y demás, se le acerca a John y simplemente le disparó, lo mató. Y ¿qué es lo que haría un asesino o una persona que comete un crimen cuando hace algo así? Huir. ¿Qué fue lo que no hizo Mark David Chapman? No huyó. Se dice que lo que hizo fue que simplemente hizo lo que hizo, cometió el crimen y se quedó ahí. Y ya esto no sé si será cierto o no, pero dicen que incluso se sentó, esperó a que llegaran por él y se puso a leer. Se puso a simplemente como a esperar. Y cuando posteriormente hablan con él, él lo que dice es que es como que hubiera escuchado una voz que decía justamente eso, y por eso se me vino a la mente: debo asesinar a John Lennon. Sí, como hazlo. Sí, y es que a través de la historia, ¿verdad?, de nuestra historia moderna, digámoslo así, han habido varios crímenes que se han dado, y las personas cuando los entrevistan dicen, yo no hice eso. Exacto. ¿Cómo? Yo no pasé por ahí, no estaba en ese lugar. Exacto, y entonces ahí es donde entra la teoría de que pues esta persona que cometió este crimen fue influenciado, era uno de estos soldados o agentes, personas zombies, influenciadas por el MK Ultra, donde les implantaron, como mencionamos, y creo que esto resume completamente lo que llevamos hablando que los últimos 30 minutos. Este ejemplo con el tema de John Lennon resume eso: una idea implantada, una ¿cómo decirlo? Una instrucción dada a la persona con una idea implantada, y la persona simplemente la tiene que cumplir a cabalidad porque sí. Y no entiende por qué. De hecho, entrando dentro de todas estas conspiraciones, ¿verdad?, se habla también de el asesino en el cine, que no recuerdo en el estado que fue, en la película de Batman, El Caballero de la Noche, que resulta que este muchacho llega al cine y en media película abre fuego contra todas las personas que están ahí y logra asesinar a varios de ellas, ¿verdad? Al arrestarlo, él dice, no,
yo hice eso. Y de hecho se le ve en la cara cuando están leyendo los hechos, él está con cara de, ¿qué pasa? No entiendo. Y hace caras rarísimas, gestos rarísimos. Y cuando le preguntan, él dice, no, yo no soy culpable, yo no he hecho nada. Yo eso no lo hice. Resulta que dentro de esta misma historia se habla de que esta persona había desaparecido una semana antes. Qué curioso. Que nadie sabía dónde estaba. Y que cuando llega a este cine, llega en una camioneta negra, lo dejan y se va la camioneta. Comete este acto, luego llegan, lo arrestan y todo lo demás, y él no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Entonces por eso se habla de que este proyecto, de que el MK Ultra no se acabó, que simplemente se siguió ocultando, se reveló lo que se tenía que revelar y se siguió ocultando. Sí, porque se supone que en el 70 es que sale a la luz, si no me equivoco. Por ahí. Como que se empezó a dar cuenta, no sé si fue algún medio de comunicación y demás, sale a la luz, bueno, en resumen sale a la luz, y por ahí el 73, 74, tengo entendido yo que ya se descontinuó, por así decirlo. El proyecto a nivel de la CIA fue eliminado, pero ¿verdad? Siguen habiendo acciones años posteriores que dejan esa duda. De hecho, eso me lleva al tema que yo creo que hemos ido hablando ahí y perdimos como el orden cronológico, pero... Sí, pero volviendo a la época de los 60, volviendo ¿verdad? a la época de... Yo creo que hay que mencionar, ¿verdad?, al químico o a los principales a la cabeza, que es Frank Olson. Frank Olson. ¿Verdad? Que a partir de ahí, si no me equivoco, y así es como yo conozco la historia, después del el suceso con Frank Olson, es que se empieza a dar esto de que se sale más a la luz. Nada más para dar un toque de contexto, Frank Olson fue nada más un toque antes de que empiece con la historia. Dije que a la década de los 60, pero en realidad es volviendo a la década de los 50, ¿verdad? Sí. Porque esta persona muere en los 50. Si quiere ahí puede continuarme con la historia del señor Frank Olson. Sí, o sea que me mató. Lo saqué, perdón. Me sacó de personaje, man. No. Lo que iba a decir es que Frank Olson fue uno de los químicos, si no me equivoco, era un químico principales con el LSD. Con el tema del proyecto MK Ultra. Ajá. Y si no me equivoco, lo que empezó a pasar es que él empezó a generar muchos problemas. Sí, pero resulta que esta persona empieza a generar problemas a raíz de un retiro de su trabajo, ¿verdad? Que fue en Edgewood Arsenal, que es en Maryland, una base militar que está ubicada en Maryland, ¿verdad? A esta persona lo llevan a ese lugar y a un retiro normal, ¿verdad? De trabajo. Entonces, en un día de fiesta, deciden como de tomarse los traguillos ahí. Cuando ya él está un toque ebrio, deciden involucrar a estos militares sin que sepan nada dentro del voluntariado, por así decirlo, del MK Ultra, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema realmente, man. No sé si usted sabe un poco más de la historia. Más o menos, digamos. Yo lo que entendía es que de cierta manera, para ponerlo de manera resumida, como que él no quería seguir siendo parte de, en resumen, y empezó a generar problemas porque empezó a ventilar cosas aquí y allá. Sí. Eso es lo que yo conocía. Sí. Entonces, y también me imagino que la carga emocional que podía tener y demás, entiendo que hasta ayuda psicológica y todo esto empezaron a darle, etcétera, etcétera, hasta que pues ya la situación revienta, que es cuando se da el suceso, ¿verdad? Donde supuestamente él salta de un 19º piso, no sé dónde, en un hotel en Manhattan sí, pero hubo ciertas circunstancias que lo llevaron a él a este trágico final, ¿verdad?
que fue que en este retiro, como les decía, le dieron a él a probar de su propia medicina, por así decirlo. Correcto, eso sí. Se lo dieron a todos, pero resulta que solo él manifestó fatiga, manifestó insomnio y demás. Entonces empezó a decaer y a decaer. No sé si usted sabe, mae, que este tipo de psicotrópicos o de sustancias psicoactivas, uno de los principales efectos es que al otro día la persona está sumamente decaída, ¿verdad? Ok. Porque es como pedir un préstamo de dopamina. Usted se siente súper feliz, ¿verdad? En el momento y todo, y que quiera todo el mundo y amor y todo, lo siente más rico y todo lo demás. El famoso bajón Le dio un bajonazo, de hecho, que cuando él cayó en su estado de conciencia máxima, por así decirlo, ya de lucidez máxima más bien, le dio este bajón. Entonces él empezó a decirle en el trabajo que se sentía muy cansado, que tenía insomnio, que tenía como una cierta depresión. Entonces lo llevan del trabajo como a vacacionar, pero a una terapia psiquiátrica también, ¿verdad? Resulta que él, estando en este hotel, se defenestra o se lanza por la ventana, creo que era el 13º piso más bien. Por ahí andaba. Ajá. Y simplemente llegaron y le dijeron a la familia: ay, vieras que su esposo, su padre, se tiró de la ventana y Decidió murió. saltar. Sí. Y ya. Pero por ahí usted tiene unos datos también, ¿verdad? Que de la muerte de este señor que son Sí, perturbadores. a mí sí me llamó mucho la atención como esa parte de la historia, porque hay muchas cosas alrededor. Cuando yo empecé a ver algunos videillos y a leer alguna información, porque incluso hay un libro por ahí que explica algunas cosas. Bueno, lo que se dice es que es cierto, supuestamente él salta de la ventana, eh, y lo dan como que hubiera sido un accidente, ¿verdad? Como que él simplemente decidió que no quería seguir viviendo. Sí. Pero hay ciertas situaciones que se dan durante la investigación. Hay varios puntos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, cuando él salta y cae, se supone que él no fallece de inmediato. Se supone que alguna persona, no sé si era el administrador o alguna persona del hotel, sale a ver qué pasó, porque hay una persona que cayó de uno de los pisos y él aún está con vida. Y dentro de las cosas que empieza a balbucear, ¿verdad? Menciona la CIA, menciona ciertas cosas. Punto uno. Punto dos, también se menciona que, por supuesto, cuando llegan a ver la habitación, a ver qué pasó, había otra persona ahí, que el nombre que yo tengo anotado es era el doctor Harold Abramson. No estoy seguro si era una de las personas que estaba encargados de esta terapia con él, que estaba trabajando con él, o por ahí anda la idea, pero que encuentran a esta persona en el baño en posición casi que fetal, ¿verdad? Esa posición, sí, que usted se sienta y que se agarra las piernas, ¿verdad? Como asustado, desorientado y demás. Y que, si no me equivoco, lo que dice es que se dio cuenta cuando escuchó el desorden, ¿verdad? Sí. Y que se despertó. Como si hubiera estado, digamos, alcoholizado, drogado, de algún otro estado, y que cuando se da todo el alboroto del que salta y se rompe la ventana y todo esto, se despierta y se da cuenta que pues Frank ya no está. También, bueno, eso es muy llamativo, porque decía otra persona con él ahí y en un estado en el que no recuerda nada tampoco. Pero hay unos detalles también bien importantes, que con esta parte de la investigación se pusieron a ver supuestamente llamadas, ¿verdad?, de esa habitación y demás, en esa época, ¿verdad?, que se manejaba como operadora y ese tipo de cosas. Y que hay una llamada muy corta que se hizo del cuarto y la hora es posterior a cuando él saltó. Y que la llamada dice lo siguiente: fue esta misma persona, el doctor Harold, se dice que llamó a un número y que se hizo una llamada, vamos a ver, no, a ver, perdón, creo que tenía el dato erróneo. La persona que estaba en la habitación es Robert Lashbrook. Ajá. Ok, esa es la persona que estaba en la habitación. Y esta persona llama a este doctor
al doctor Harold. Y la llamada simplemente lo que dice es, cuando contestan, ¿verdad? No hay un saludo, no hay nada. Ok, es, well, he's gone. Así de sencillo, Sí. como bueno, se nos fue. Y que la respuesta del doctor es, well, that's too bad. Y se corta. Eso es todo. Sí. Entonces eso lo ponen como evidencia, ¿verdad? Posterior. Y lo que también yo estuve también leyendo es que, bueno, la familia claramente se dice que esta era una persona súper estable, era Sí. una persona de familia que tenía hijos, ¿verdad? Que era una persona pues que se dedicaba a lo que se dedicaba, ¿verdad? La parte de química y el proyecto y demás, pero que era una persona que no tenía ningún signo de alguna demencia, de nada de esto. Entonces que su familia no descansó porque ellos aseguraban que era imposible que él hubiera podido saltar y cometer un acto así. Y que una de las personas que estuvo más animosamente detrás, ¿verdad?, de que todo esto saliera a la luz era uno de los hijos, que si no me equivoco se llamaba Eric, si no me equivoco, y que logran que les aprueben exhumar el cuerpo y que encontraron varias cosas. Uno, Frank tenía un golpe previo a lanzarse o que fuera lanzado, un golpe que no es un golpe por una caída de esa altura. Y dos, para el momento en el que sucedió eso tenía unas grandes cantidades de LSD en el cuerpo, Sí. en su organismo. Y lo más curioso de todo es que años después el gobierno decide, ¿cuál es la palabra? Indemnizar a la familia. ¿Por qué motivo? De hecho, mae, no solo se indemnizó a la familia de Frank Olson, ¿verdad? Se indemnizó a las familias de todos los voluntarios, por así decirlo, dentro del proyecto. De hecho, mae, fue en el año 88, más de 30 años después. Entonces son detalles muy llamativos, Sí, porque sí. yo no soy una persona que cree mucho en temas de conspiraciones y demás, pero son detalles demasiado llamativos. Sí, claro, demasiado. Entonces, bueno, y si no me equivoco, bueno, volviendo un poco a lo anterior, a partir de ahí, porque ya se dio un evento en Nueva York, ¿verdad?, donde mucha gente se dio cuenta que alguien se lanzó y demás, y descubrieron archivos y descubrieron cosas, ahí es donde se empieza a destapar la cosa del MK Ultra. Sí. De hecho, pero igual, imagínense, la muerte de este señor fue en el 53 y tuvieron que pasar 20 años para poder desclasificar los documentos. Exacto. Que se desclasificaron en el año 73 también. Y eran cientos, miles de documentos. Sí. Que realmente hasta el final fue que realmente el gobierno determinó que sí, que la CIA había tenido la culpa en las muertes de muchas personas y por eso fue que se indemnizó a todas estas familias, ¿verdad? A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos nunca admite lo malo que hizo, ¿verdad? Es muy curioso porque se dan indemnizaciones, pero no se admiten las acciones. Sí, entonces, de hecho. Ahí me salió un verso sin esfuerzo. De hecho, bueno, continuando un poquito con los proyectos que tenía el MK Ultra, dentro de la investigación que yo realicé, hay varios subproyectos, porque se habla de que son incluso más de una docena de subproyectos, pero entre los más importantes se menciona el subproyecto 8, que fue en el que se realizaron las experimentaciones con LSD para evaluar el potencial de esta herramienta como control mental. Su proyecto 54, que fue un proyecto de hipnosis, que se daba la sugestión con métodos para controlar la mente. El subproyecto 68, que fue la modificación del comportamiento, que es un enfoque en el uso de psicotrópicos y otras técnicas para modificar el comportamiento de las personas. El proyecto Artichoke, que ya hablamos de él, que fue un antecedente de MK Ultra, ¿verdad?, que se centraba también en métodos de interrogatorio y manipulación mental. El proyecto Bluebird, que ya hablamos de él, ¿verdad?, que esos son... Sí, hablamos muy light. Sí, que hablamos todo, light, ¿verdad? Porque de hecho estos proyectos también merecen un capítulo, ¿verdad?, completo. Sí. Este proyecto Bluebird era el que les decíamos que se enfocó en el control mental para la detección y control de la disidencia de los soldados de Estados Unidos, ¿verdad? Y el que más me fascina, que tenemos que sí o sí hacerle
un capítulo completo, mae, que es el proyecto Stargate. Que el proyecto Stargate no fue parte directa de MK Ultra, pero se enfocaba en la percepción extrasensorial, que era para el espionaje. Al principio fue para el espionaje de los soviéticos por medio de percepción extrasensorial, es decir, personas que podían desdoblarse para poder estar en otro lugar y estar narrando lo que estaba viendo en tiempo real. Que de hecho hay un documento desclasificado muy importante de este proyecto Stargate, perdón, que fue la supuesta visión remota de Marte, ¿verdad? Que hay toda una serie de libros por parte de la persona que lo realizó, que se llama Ingo Swann. Ingo Swann es una persona, un australiano, que la CIA lo contacta para poder hacer esta parte de la percepción extrasensorial. Pero como les digo, eso nos va a llevar a otro episodio que después lo vamos a tener por ahí. Pero estos son los subproyectos más importantes que tuvo MK Ultra englobado, ¿verdad? No sé si usted tiene otros datos por ahí para pasar más que todo a la actualidad de este proyecto. No, datos como tal, pues no. Eh, Hay un par de cosas que me gustaría contar. Hay una situación con el tema de Frank Olson, que también se me vino a la mente. Y hay un incidente que se había dado también en el 51, 52, con un tema de en un pueblo en Francia. No sé si vos has escuchado el incidente de Point Saint-Esprit. Ajá, sí, sí. Por ahí, que creo que sí es como interesante contar un poco de qué fue lo que pasó, porque se dice que involucró un poco a Frank. Y ahora que bueno, hablamos de Frank Olson, ¿verdad? Que fue uno de los químicos más importantes, pues creo que hay que mencionarlo. El tema con este incidente, se dice que fue en agosto del 51, en este lugar, que es una localidad en Francia, como al sur, se vio como azotada un día, de repente, una mañana, por una oleada de alucinaciones y locura en la gente. Y hubo mucho terror. Creo que el incidente duró más de un día, incluso, si no me equivoco. Sí. Y lo que pasó fue que un tercio prácticamente del pueblo estaba teniendo alucinaciones y habían cuadros de todo tipo. Desde gente que decidía lanzarse del segundo piso de su casa porque decía que podía volar. Desde niños que estaban asfixiando o ahorcando o atacando a su mamá. Desde gente que se empezaba a pelear en la calle por nada. Imagínense un tercio. De hecho, mae, dentro de eso hubo una cosa muy curiosa, que fue que hubo gente que empezó a bailar. Ajá. Y no paraban de bailar y no paraban y no paraban. Uh-huh. Y no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Hay un efecto relacionado a eso que se da desde la edad media, Ajá, podría decirlo. sí, sí, sí. Pero pasó de todo. Sí, de todo. Y claramente empezaron a haber accidentes. Uh-huh. Y empezaron a llenarse los hospitales y demás. Lo que yo sé es que imagínense, un tercio de la población, era un pueblo pequeño, aún así no fue todo el pueblo, y no sabían qué pasaba. Supuestamente los detalles oficiales dicen que vamos a ver, creo que fueron 5 muertes y un montón de heridos, pero se dice que lo que hicieron fue ocultar el dato real y que el número realmente ascendía a más de 30 y pico de muertos. Sí. Y que lo hicieron para no asustar a los pueblos aledaños. ¿Qué fue lo que pasó? Después de toda la investigación, como es un pueblo, ¿verdad?, pequeño, entre comillas, se dice que una panadería que abastecía de pan a muchos lugares del pueblo fue la causante de todo, y que había un
no sé si es un hongo o una bacteria, no recuerdo honestamente qué es, que se llama, vamos a ver, por aquí lo tengo anotado, siempre se me dan estos datos, que crece, es un hongo del centeno, que se llama cornezuelo, que justamente tiene propiedades naturales de las cuales se hace, ¿qué? El LSD. El LSD. Ujú. Estaba a reventar en el pan. Entonces, claramente, cuando la gente amaneció y empezaron a consumir el pan, pues empezaron a tener efectos como los que ya conocemos que causa, alucinaciones y todos estos que conté. Y se dice que cuando empezaron a hacer, ¿verdad?, más investigaciones y demás de qué es lo que había pasado, el centeno y todo lo que se compró, lo habían comprado a un local, ¿verdad?, fuera del pueblo, por algún motivo particular esa vez, muy curioso. Entonces, la teoría es que fue un experimento. Sí, que de hecho se suponía que habían pruebas de que ese experimento lo había realizado el gobierno de Estados Unidos, y sin embargo, a pesar de que habían pruebas, el alcalde dijo, no, eso no pasó, eso es mentira, eso fue por esta razón y ya nada más, y no se investigó el tema más. Sí, de hecho hay un libro que yo me encontré, se llama A Terrible Mistake, The Murder of Frank Olson and CIA Secrets Cold War Experiments, que hizo un mae que se llama H.P. Alvarelli Jr. Es un mae que se dedicó a hacer y estudiar toda la historia de este mae Frank. Y él fue el que logró encontrar y destapar que cuando se desclasificaron todos estos documentos, habían dentro de los documentos, no sé si en uno de los archiveros o los que estaban en posesión de donde estaban las cosas de Frank, había un documento que estaba clasificado como confidencial y que traía una locación con cierta información y demás, y esa locación decía Point Saint Sprit. Entonces, por ahí es donde viene la teoría de que realmente fue un experimento. Sí, que fue un experimento. No fue esto que están diciendo, ¿verdad? Y que de que pasó de manera natural y por un hongo y el famoso cornezuelo y todo esto que... Entonces es muy llamativo y uno puede decir, ¿verdad?, son teorías de conspiración y demás, pero es un hecho que está documentado. Sí, claro, todo está documentado. Bueno, mae, terminando un poco con lo que es el proyecto Monarca, resulta que este proyecto se cierra en el año 70, ¿verdad? Dando paso a otro proyecto que es la continuación del proyecto Monarca, que es el proyecto Often. Este proyecto se llevó a cabo desde la década de los 70 casi hasta los 90, ¿verdad? Y tenía como objetivo también investigar las técnicas para alterar la conciencia humana, incluyendo ondas electromagnéticas, radiación y otras formas de manipulación psicológica. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de lado el LSD y continuamos investigando las técnicas que ya estábamos aplicando anteriormente y que las habíamos dejado por ahí poquito a poco, las retomamos y nos lavamos las manos, ¿verdad?, con el proyecto Monarca, con el proyecto MK Ultra. Sí. Este proyecto recibió financiación a través de fundaciones de investigación de enfermedades infecciosas de la Marina de los Estados Unidos. Es un programa que realmente fue bastante secreto, ¿verdad? Que al igual que el MK Ultra involucró control mental, utilización de ciertas técnicas de privación sensorial y demás, ¿verdad? Y se desclasificó también en fechas posteriores, ¿verdad? También existen registros de esto. Y lo que nos lleva también a la última parte y la parte más actual de este proyecto MK Ultra, que es el proyecto Monarca, ¿verdad? Que en realidad el proyecto Monarca es más una conspiración, pero viendo todo lo que venimos arrastrando desde los años 50. Sí, no hay información todavía clara. Lo que me refiero es que no es...
aunque no esté desclasificado, pero mae, viendo toda la historia que traemos, toda la cola que viene desde el Artichoke o desde el otro proyecto, mae, es bastante ciego, por así decirlo, decir que no existe, mae. ¿Me entiende? Que este proyecto Monarca también se sugiere que es un programa secreto que utiliza técnicas de control mental y programación de esclavos mentales. Se vincula mucho también con la tortura y el abuso sistemático. Es algo que se supone que se ha dado más en más. Esto se origina, como les decía, en los años 90, en el año 90 precisamente. No hay una prueba clara de que este proyecto se esté dando como un programa de control mental real. Sin embargo, se habla mucho del uso de simbología, ¿verdad? Para control de las masas, que era lo que hablábamos hace un ratico, ¿verdad? Que estábamos hablando de Bad Bunny y demás. Se supone que eso viene desde antes, ¿verdad? Desde épocas con personas como Madonna, Kiss, bandas así que realmente han influenciado a la población más joven de sus épocas, e incluso se habla también de Nirvana, ¿verdad? Que eso me lleva a hablar de algo que todos conocemos, que es el Club de los 27, ¿verdad? Que es una conspiración o como algo diferente, digamos, que habla de que muchos artistas mueren a sus 27 años por diferentes situaciones, ¿verdad? Ya sea autodesvivimientos, ya sea por sustancias psicotrópicas o por alguna otra razón, terminan fallando pasando a mejor vida, por así decirlo. Se habla de que este proyecto Monarca ha involucrado a personas que están en diferentes medios del entretenimiento, como futbolistas, beisbolistas, basquetbolistas, músicos, que es realmente donde se supone que está su fuerte, ¿verdad? Y que nos lleva, como les decía, a volver a Bad Bunny. Si usted lo ve, en diferentes épocas han habido artistas que mueven masas, ¿verdad? Que si ese artista dice, hoy estoy triste, miles, cientos de miles de personas en este momento en redes sociales lo publica y todos están llorando porque su artista favorito está triste. Que si hay que pagar un boleto para un ticket para entrar a un concierto que es carísimo, lo pago porque yo tengo que ir a verlo. Pero si resulta que un gobierno, por decir una cosa, invade otro país, pero es que eso está pasando muy largo, eso a mí no me importa. Me importa es lo que le está pasando a la Rosalía, lo que le está pasando a Shakira, lo que le está pasando a al otro, al otro, al otro. De eso se habla, que es el proyecto Monarca en este momento, ¿verdad? Que nos están controlando a nosotros, las masas, por medio de la música y por medio del entretenimiento en general, sí, madre. Sí, yo no sé, yo también ahí soy un toque escéptico, similar a lo de al proyecto Liverpool, porque sí estoy de acuerdo en que hay un manejo de masas a través del entretenimiento, a través de artistas en general, y ahora, para utilizar el término, digamos, a través de influencers incluso. Sí. Pero yo soy muy escéptico porque yo llego y pienso que tanto puede ser realmente, para usar un término, digamos, moderno, técnicas de marketing para poder movilizar una masa hacia lo que vos querés, o que tanto puede ser realmente una conspiración de que un gobierno esté detrás de todo eso. Y déjame nada más para terminar la idea, porque, ¿verdad? Un gobierno podría estar detrás, ok, perfecto, pero también simplemente hay muchísimas herramientas para poder entender o influenciar en la mente humana. Y son herramientas que puede que la gente haya encontrado
para simplemente hacerlo. Sí, Y sí. hay una cultura, creo yo, más de vender, del capitalismo, de no sé. Entonces ahí es donde a mí, a nivel personal, y eso es completamente soy yo, se me hace esa división de, ok, podemos irnos por la teoría conspirativa o podemos irnos por una teoría en el que simplemente es un capitalismo salvaje en el que el marketing influencia todo. No lo sé. Eso es lo que me pasa a mí a nivel personal. Pero de que sí, hay una gran influencia en un montón de cosas, lo hay. Creo que hay uno de los casos más evidentes en el que el mundo actual, cómo se mueven masas, y no tiene que ver con el entretenimiento, pero sí con las redes sociales, y también esto se ha englobado en el proyecto Monarca, es cómo ganó Trump las elecciones. ¿Usted conoce esa teoría? Sí, claro, mae, que fue por medio de como una especie de lavado de cerebro que se le hicieron a las personas en redes sociales, ¿verdad? Prácticamente, que lo que hacían es que a nivel de triangulación y eventos que estaban sucediendo en ciertas áreas, sabían a qué hora, a qué segmento de gente y demás publicar X o Y noticia sobre Trump o en contra de sus candidatos. ¿Qué mueve más a ese segmento de gente en X parte geográfica y en qué momento del día incluso? Y todo eso sí está documentado. Sí, claro. Mae, pero véalo así. Usted ahorita acaba de mencionar una palabra clave, ¿verdad? El marketing. Resulta, mae, que las técnicas de MK Ultra y las técnicas del marketing no son así como que muy diferentes, ¿no? ¿Verdad? No son excluyentes, estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, mae, ¿qué implicaría de que no sea algo que se haya unido nada más? No, yo no he dicho lo contrario. Lo que digo es, ¿usted cree que un gobierno esté detrás, o el gobierno de Estados Unidos en este caso particular, del proyecto Monarca, ¿verdad? Para influenciar y generar ¿qué? No sé. Volvemos a lo mismo, control de masas. Sí, entiendo, pero no sé. Okay, en resumen, véalo así, man. Lo único que creo que podría hacer es volver a la gente más manejable, más tonta y ya. Exacto. Veámoslo con esta plataforma de la doble T, ¿verdad? Para no decir el nombre por acá, ¿verdad? Porque nosotros lo utilizamos y demás y no queremos que nos castiguen, ¿verdad? Es una X ahora. No. ¿Cuál? No esa. La plataforma de los videitos que le vamos haciendo scrolling y nos aparecen más y más y más videos. Ok. Que fue creado en China. Ok. ¿Cómo utiliza China esa aplicación en el resto del mundo? Y al contrario de como lo utilizan en China. Ok. Puro shitposting. Nada más usted baja, persona bailando. No le gusta ese video, baja. Y hay ahora estas, perdón la palabra, pero este montón de estupideces de personas jugando de ser, ¿cómo se llama esto? Que es como un avatar, por así decirlo. Se me va el nombre ahorita. Sí, non-playable de los NFT, ¿verdad? Non-fungible token. No, es otra cosa. Non-NPC, creo que es non-playable character. Ok, sí, tienes razón. Los NFT son otra cosa, perdón. Pero bueno, estas personas que juegan a hacer esto, ¿verdad? Y que están ahí moviéndose a lo estúpido, que usted se queda viendo, usted dice, qué estupidez. Esta plataforma en China no funciona así. No, yo lo sé. Funciona con ciencia, tecnología, dándole consejos a las personas, salud mental, un montón de cosas súper interesantes. Pero ¿por qué lo hacen así para el resto del mundo? Está comprobado, por ejemplo, que en los niños menores a 8 años o a 10 años, creo que es, la tecnología hace que su desarrollo cognitivo se reduzca, ¿verdad? Que vaya hacia atrás. Entonces, dentro de 20 años que vamos... Perdón, 20 años no. Dentro de 10 años, ¿cómo van a ser nuestras sociedades? Personas más moldeables, estúpidas. Sí, yo estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Sí. Lo que a mí me genera nada más esa duda es
Monarca, el proyecto como tal, su Ok. existencia, A eso, aquí lo voy a ligar. Entonces, si el proyecto Monarca en este momento es para control de masas completamente, dígame usted, ¿de qué le sirve a los gobernantes, no a un país, a los gobernantes, de qué les sirve tener una persona que esté embobada, perdón, una persona que esté embobada por un artista, por un estilo de vida? Vamos a esto, este fenómeno que se está dando ahora con los narcocorridos, o con este tipo de música, mae, que para mí, sorry, yo sé que es regional mexicana y demás, pero mae, dejémoslo donde estaba. No tenemos por qué darle a las personas que se metan en la cabeza de que todo esto es súper normal, que es un estilo de vida súper bueno, que no estudien, que hagan esto, que hagan lo otro. Entonces, mae, a lo que voy, perdón por la emoción, pero este es un tema que realmente me interesa mucho. Ya nos salimos del Mecha Sí, Ultra. sí, pero volviendo al monarca, entonces, si usted y yo como personas gobernantes de un país, o de este gobierno que se habla, ¿verdad? El gobierno secreto, tenemos personas que son cada vez intelectualmente más bajas, nos va a ser mucho más fácil dominarlas a futuro para colocar a las personas que nosotros realmente queremos que sean la cara de un gobierno. A eso es a lo que yo voy con el proyecto Monarca. Nos quieren controlar y nos controlan, porque mentira que no, man. Nosotros somos esclavos prácticamente de la tecnología en este momento. Para cada vez hacer que el nivel intelectual vaya más abajo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que vos estás diciendo. O sea, comparto muchísimo de lo que estás diciendo. De nuevo, a lo que voy es la existencia del proyecto como tal. Porque el proyecto Monarca se dice que es la evolución del MK Ultra, generado por Estados Unidos. La replicación de eso hay en muchos lugares, como China, que estás diciendo. El proyecto como tal, su existencia, ¿existe o no existe? Esa es mi duda. ¿Será manejado por el gobierno o no será manejado por el gobierno? ¿Será simplemente que, como se ha revelado tanta información, llegó a entes que no necesariamente son gubernamentales, que se aprovechan de ese tipo de cosas? Eso es simplemente como mi duda, digamos, en la cual hay... Pero yo estoy de acuerdo con todo el resto. Yo no he dicho que no. Sí, no, obviamente. Ahí más bien nos salimos del tema. Pero, y ya llevamos un ratillo. Sí, no sé. Nada más para terminar este tema, mae. Para mí, en lo personal, Monarca existe precisamente por esto, para el control de masas nada más. Ok. No sé si usted tiene algo más que agregar, y si no, cerramos el tema por acá, mae. Yo tenía... Bueno, a mí me hubiera gustado tocar algún par de cosillas sobre las teorías, ¿verdad? Estos agentes que se encargan de realizar acciones a nombre del gobierno, de algunas entidades o de la CIA como tal. No sé si nos va a dar mucho tiempo, pero nada más por ahí yo quería mencionar que aparte, ¿verdad?, del control de masas, esta pequeño inception, ¿verdad?, o implantación de idea que ellos hacen en ciertas personas para tomar acciones, y si no lo tocamos en otro episodio, ¿verdad?, llevó a eventos muy conocidos en el mundo, y la gente realmente tal vez no sepa que tienen que ver con el MK Ultra. Y ahí es donde quería tal vez mencionar algunos para que se los revisen y vean como la similitud, nada más. El asesinato de los Kennedy, cierto. Si quiere, tóquelo ahí amplíenlo un poquitito, o Martin Luther King. Ajá. O bueno, John Lennon, que ya hablamos. Pero hay una similitud en todos estos eventos, y es que se han dado de manera un poco extraña por personas, en teoría entre comillas, solitarias, y por personas que posterior a no recuerdan haber tomado la acción. Entonces yo nada más quería como ponerlos como ejemplos, ¿verdad?, de que está la parte de control de masas, pero está la influencia también en personas, en individuos, para que tomen acciones. En el tema de los Kennedy, bueno, recordar a John F. Kennedy,
se supone que cuando él va en el carro hay un tirador. Vamos a ver, déjame revisar el nombre para ver si lo tengo anotado. Harvey Oswald, si no me equivoco, era el tirador. Primero, bueno, se dice que había más de 2 tiradores. Luego de que se revisa la documentación y videos, no era solo uno. Y a esta persona, bueno, pues nunca se le puede sacar información porque curiosamente también lo asesinan a los días, si no me equivoco. De hecho, hay una vara muy, muy extraña, que es la foto más famosa de este señor, de Harvey, que está con un rifle que se supone que es con el que se asesinó a John F. Kennedy, pero resulta que la parte de balística no comprueba al 100% de que este haya sido el arma homicida, ¿verdad? E incluso el ángulo de la bala y un montón de cosas de las que esta parte de balística habla, dicen no fue ese, no fue él, por el ángulo en el que él estaba, ¿verdad? Por eso se habla que habían 2 tiradores, sí. Y con el hermano pasa algo muy similar. Ajá. Porque con el hermano, y eso no lo conoce mucha gente, a menos de que les guste un poquillo la historia, pero el hermano, que se llamaba Robert, en el 68, bueno, lo de John F. fue en el 63, si no me equivoco, y 5 años después con el hermano Robert, él se había lanzado para presidente y ya había ganado las primarias y todo, si no me equivoco, en California y demás, y parecía que iba bien enrumbado. Sí. Y él estaba dando una conferencia, un discurso en Los Ángeles, en un hotel, si no me equivoco, y por la cantidad de gente y demás que había, al deciden sacarlo por atrás, ¿verdad? Para que no tenga que pasar pues por toda la cantidad de gente que iba a ver afuera, enfrente del hotel, etc. Y cuando él va por una de las cocinas, se supone que igual lo eliminan a tiros. Sí. Y supuestamente fueron como 9 detonaciones, si no me equivoco, las que se escucha que sucedieron. Pero a la persona que de nuevo detienen, que supuestamente era un palestino, un sirio, por ahí. Palestino. Llamado Sirhan. Exacto. Él tenía un arma que tenía apenas 8 municiones y le sobraron. Sí, no pudo haber sido él tampoco. Exacto, y tiene exactamente la misma similitud que con el hermano. Y así hay más historias. Sí, entonces, así hay un montón de historias. Que de hecho, entrando un poco siguiendo la conspiración, ¿verdad? Con John F. Kennedy, se habla de que él tuvo contactos incluso no humanos, ¿verdad? Y que decidió que él iba a liberar todo esto y que por eso fue que lo desvivieron, ¿verdad? Que eso nos va a dar para otro episodio también, pero... Si no me equivoco, y lo que yo he escuchado es que al menos la familia Kennedy tenía lazos muy fuertes o eran reptilianos. Sí, se supone. Pero eso es otro tema. Pero son conspiraciones que de hecho cuando toquemos el tema de reptilianos lo vamos a hablar también. Sí, ese es otro tema. Y por ahí hay videos, hay muchos que son editados, ni son reales, pero... Sí, pero hay muchas otras que lo ponen a uno en duda, ¿verdad? Sí. Y bueno, no, entonces nada más quería dejar como algunos ejemplos para que a la gente que sí le gusta como este tipo de cosas comparen esos eventos y analicen los patrones, ¿verdad? Que se dan. De hecho se dice que posteriormente, por ejemplo, al asesino del hermano de Robert, a él, ¿verdad? A él sí lo capturan y demás, y pasa exactamente lo mismo que con el de John Lennon, que cuando llegan y le tratan de sacar información no recuerda haber hecho nada. Sí, no sabe nada. Exacto. Sí, está extraño, man. Esto es un tema que nos puede dar hasta 3-4 horas hablando aquí, ¿verdad? Toda la noche. Sí, hay muchos eventos. Pero, que realmente es bastante extraño, bastante complicado y real también. Exacto. Es muy real por toda la desclasificación de documentos que hay, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que de mi parte finalizamos el episodio acá. Nada más agradecerle a todas las personas nuevamente que nos ven episodio tras episodio, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que nos dejen su comentario, que nos dejen su like, que es lo que nos hace mantenernos acá, ¿verdad? Para que ustedes también disfruten
como nosotros estamos disfrutando ahorita por acá. Sí, buenísimo. Muchas gracias a todos los que han visto los episodios más recientes. Han sido un poquito más largos con lo que empezamos, pero creo que también conforme nosotros mismos vamos hablando temas que nos gustan, vamos evolucionando. Cuesta a veces parar de hablar, pero no podemos hacer episodios de 5 horas. Podríamos hacer algún especial. En algún momento. Entonces, de verdad, muchas gracias por vernos. Ojalá que les gusten estos temas. Hay muchas de las cosas que tocamos de una manera superficial que tal vez posteriormente podamos tocar en otros episodios un poco más. Sí, nada más yo quería recordarles, que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan por acá en YouTube también o en Spotify, donde nos están viendo. En las redes sociales nos pueden encontrar como Susurros Podcast CR. Y si tienen alguna historia o algo que nos quieran contar ahí en mensaje directo o sea, el correo de Gmail. Mencionar nada más, también recuerden, pueden suscribirse en las redes, porque eso les avisa cuando hay contenido. Y activar la campanita en YouTube también. Y mencionar que el tema de hoy que no tiene mucho que ver con terror, no tiene mucho que ver con sustos, espectros, casas embrujadas, nada de eso, pero fue un tema que también nos han pedido. Por ahí algunas personillas nos han dicho, qué chiva que hablen de asesinos seriales, qué chiva que hablen de teorías de conspiración. Entonces, por ejemplo, por ahí un compa el que nos ayuda con los controles, Adrián, siempre nos dice que tenemos que hablar cuando hablábamos de este tema, que teníamos que hablar de una bomber también. Que ya prometimos que ese va a ser un episodio completo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Entonces nos despedimos. Gracias por ver el episodio de hoy y gracias por ver Susurros Podcast. Pura vida. Adiós.